Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández y en esta ocasión vamos a continuar hablando de un tema súper tendencia en estos días y es Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin? Porque bien recientemente acaba de romper máximos históricos y hoy en día está cotizando arriba de $72.000. Estamos grabando 11 de marzo del 2024. Si no viste el episodio anterior en entrevista con mi gran amigo Camilo Manrique, con quien estuvimos analizando el mercado Bitcoin, te invito a que pares este video y vayas y veas esa entrevista súper interesante. En aquella época, que fue hace menos de un mes, 17 de febrero, si no me equivoco, grabamos, el precio estaba en 52.000 y bueno, Camilo, tanto como yo llegábamos a la conclusión que era difícil que Bitcoin rompiera máximos históricos antes del halving. Pero esa proyección evidentemente salió mal porque Bitcoin siguió subiendo y no solamente rompió máximos históricos, sino que amenaza con seguir subiendo. Ya está a $20.000 por arriba del precio que cotizaba hace un mes, que eran $52.000. Quise hacer este video va a ser un poco especial porque voy a hacer algo que en este podcast no había pensado que haría, porque me voy a concentrar mucho en el análisis técnico de un activo financiero. Y es algo que bueno, requiere un poquito más de preparación, un poquito más de estudio. Sin embargo, quiero compartirlo con ustedes porque hay muchas personas que a ver Bitcoin en estos precios empieza a preguntarse, ¿será hora de comprar? ¿Será que me espero? ¿Será que ya está muy caro? Y bueno, la idea de este video más o menos es poder despejar en la medida de lo posible aquellas dudas que de pronto podamos tener todos. Antes de empezar, quiero hacer mención a lo que están viendo aquí en la parte de abajo del video, y es que la información que se va a compartir no debe bajo ninguna manera ser tomada como recomendación de inversión. Absolutamente nadie debería ser tan irresponsable de ir a invertir a la loca solamente porque vio un video de YouTube. Para esto hace falta muchísima más investigación. Lo que voy a compartir acá deben tomarlo como lo que es, meramente información y más allá mi análisis y mi opinión. Me puedo equivocar, puedo estar en lo correcto, eso solamente el tiempo lo dirá. Sin embargo, es una información que te puede servir para comparar con otros análisis que tú hagas, para comparar con otros videos que mires, con información que encuentres en internet, con algún libro que leas, que más o menos te ayude a entender cómo funciona la tecnología Bitcoin y qué es lo que hay detrás. Ahora bien, en este episodio quiero hacer la segunda aclaración. Tampoco vamos a entrar en el tema de qué porcentaje deberías invertir en criptomonedas o no, si es una inversión para ti, cómo hacer tu perfil de riesgo, cómo armar un portafolio. Todos esos son temas que son sumamente de vital importancia, que tú por tu propia cuenta los investigues, los analices y llegues a tus conclusiones de saber, por ejemplo, si tienes $1.000 para invertir, cuánto vas a colocar en criptomonedas, cuánto vas a colocar en otros activos y por qué. Este video no vamos a tocar ese tema, probablemente más adelante haga algunos especiales donde te pueda guiar de cómo armar un portafolio, de cómo armar el perfil de riesgo. Ya en este podcast hay algunos episodios que hablan de eso, puedes ir a revisarlos. Así que netamente me voy a concentrar en el análisis de lo que es Bitcoin y de lo que yo creo que viene en los próximos meses, incluso próximos años, con el precio de Bitcoin. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a compartirles pantalla. Quiero mostrarles lo que ustedes ven acá es el gráfico de Bitcoin en temporalidad semanal utilizando la herramienta TradingView. TradingView, para los que no saben, pues es la herramienta más útil a la hora de analizar gráficos, no solamente de criptomonedas, sino de cualquier activo financiero que cotice en bolsa de valores, sean ETF, sean índices, todo lo van a encontrar acá y van a poder hacer pues el análisis técnico, que es muy importante para saber en qué momento de mercado estamos y si es hora de invertir o no. Hay que decir que el análisis técnico hay que acompañarlo, por supuesto, de análisis de noticias fundamentales, de analizar qué está pasando en el mercado y, por supuesto, análisis de gráficas, que es lo que por primera vez en este podcast voy a hacer o voy a compartir con ustedes. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la gráfica de Bitcoin en temporalidad semanal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada barrita que ustedes ven acá de color verde o de color rojo equivale en línea de tiempo a una semana. Punto de apertura de la vela, punto de cierre. Si es verde es porque es una vela que terminó por arriba de donde abrió. Si es roja es porque terminó más bajo de donde abrió, es decir, una vela bajista o una vela alcista. Hay algunos conceptos que son básicos entender para poder analizar estas gráficas. No me voy a detener mucho en ellos. Si tienes dudas o preguntas sobre alguno de estos puntos, bueno, quizás más adelante en otro video lo podríamos hacer,
pero lo que me quiero centrar un poco es en qué está pasando con el precio de Bitcoin hoy en día. Lo que te voy a decir antes de explicar, sencillamente en la parte de abajo de la gráfica van a ver tiempo, aquí pueden ver los años 2022, 2023 y acá en la parte derecha van a ver el precio. Entonces, básicamente, si me paro en la vela del día de hoy, vamos a ver que te marca 11 de marzo del 2024, precio actual $72.200 aproximadamente. Fuera de eso, vas a ver unas líneas verdes que puse de forma horizontal y unas líneas azules que puse de forma vertical. Y voy a explicarte por qué hice esto. Bitcoin es un activo que tiene un comportamiento cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio se repite una y otra vez. Y está determinado por un evento de Bitcoin que se le conoce como el halving. Cada línea azul que ustedes ven acá es el momento en el que el halving ha ocurrido y en el que va a ocurrir en el futuro. Como pueden ver, más o menos para el 15 de abril de 2024 se espera el próximo halving. El anterior fue aproximadamente para mayo del 2020. Es un evento que ocurre cada 4 años. Ahora bien, ¿qué es el halving? El halving es una política monetaria que tiene la moneda como tal. Así como los países tienen políticas monetarias para regular la emisión de su propia moneda, sea de dólares, pesos, como se llame, Bitcoin también tiene una política monetaria preestablecida desde su creación. ¿Y qué es lo que dice esto? Que cada 4 años la cantidad de Bitcoin que se emiten al mercado, que se ponen a disposición de las personas para ser comercializados, se va disminuyendo a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? El halving que se acerca es el cuarto halving que ha habido desde la creación de Bitcoin y vamos a retroceder un poquito en la gráfica y van a ver de lo que les estoy hablando. Si nos vamos hacia el pasado, vamos a ver cómo la primera línea azul que tengo aquí marcada, voy a agrandar un poquito la gráfica solamente para poder ver el precio. En esa época Bitcoin estaba mucho más barato de lo que cuesta ahorita. Fue para más o menos noviembre del año 2012. Ahí fue el primer halving. En el 2016 fue el segundo, en el 2020 el tercero y este año 2024 va a ser el cuarto halving. Para no enredarnos mucho con estos temas, quiero decirte que Bitcoin se crea aproximadamente para el 2009. Pueden ver acá en la gráfica que empieza a cotizar más o menos para octubre del 2009. En esa época, cuando Bitcoin se lanza, se minaban alrededor de 6.400 Bitcoin al día. ¿Qué quiere decir esto? Todos los días 6.400 Bitcoin nuevos salían al mercado. Cuando ocurre el halving del 2012, esta cifra se redujo a la mitad y entonces pasaron a ser solamente 3.200 Bitcoin. En el 2016 pasamos a 1.600, en el 2020, que es el periodo que estamos actualmente, pasamos a 900 y en el 2024, para abril de 2024, el próximo mes, la emisión de Bitcoin va a bajar de 900 a 450. Y va a estar así durante 4 años. Y para el año 2028 va a bajar a la mitad, a 225, y para el 2032 a la mitad, y así sucesivamente hasta que se minen todos los Bitcoin que van a existir. Es otro dato importante, Bitcoin tiene una cantidad limitada, son 21 millones que van a existir, no van a haber más. Y bueno, a través de esta política se va regulando la frecuencia con la que estas monedas van saliendo al mercado. Ahora bien, dicho esto, van a haber unas barras verdes de forma horizontal que van a mostrar el precio que alcanzó en su punto más alto por ciclo. Como les decía, Bitcoin tiene un comportamiento cíclico. Más o menos como ha sido. Ha tenido 3 años de subida y un año de caída. Si ustedes pueden ver acá en el primer periodo, desde que sale Bitcoin, desde el 2009, empezó pues a medio subir, a subir, a subir, hasta que tuvo una subida bastante fuerte, seguido de una caída, ¿cierto? De una caída bastante pronunciada que lo llevó casi a su precio de inicio. Después de esa caída vino otro periodo de subida, acá lo pueden ver, una subida suave, y después rematando con una subida bastante violenta a este punto de acá que pueden ver, a los $250, y una vez llegada a ese punto, vuelve y cae, cayó bastante de los $250 a los 70 más o menos, fue más o menos un año de caída, y después vuelve a empezar a subir, vuelve a subir hasta un punto más alto, esta vez los $1.200, y después vuelve y cae,
una caída de un 80-90% hasta los $300, para después, bueno, esta vez la caída cerró por acá, para después volver a empezar a subir. ¿Qué te estoy mostrando con esto? Que es un patrón que se repite, más o menos 3 años de subida, 900 días de subida y más o menos 365 días de bajada. Y estos ciclos están marcados por lo que se conoce como halving, que ya les expliqué qué era. Entonces, si se fijan, el primer halving, que ocurrió más o menos para noviembre del 2012, ocurre justo antes de que el precio se dispare. El halving es en noviembre del 2012 y más o menos para enero del 2013 empieza una subida vertical en el precio del activo. Esta subida va a venir a buscar un máximo de $260, muy por arriba del máximo de 32 que había logrado en el punto anterior. Después viene una caída para después volver a empezar a subir. Ahora bien, nos vamos para el siguiente halving. Si se dan cuenta, el halving ocurre para enero del 2016 y apenas unos, más o menos para octubre del mismo año, un poquito antes, septiembre del 2016, nuevamente Bitcoin, el precio empieza a dispararse, a buscar precios muchísimo más arriba. En este caso, como podemos ver, pasó de los $500, vamos a decir, aproximadamente. Dense cuenta cómo tengo que agrandar cada vez más la gráfica porque ya no me muestra el precio más alto hasta los 19.400, que fue el siguiente máximo histórico que ocurrió. Vamos a decir, este fue en diciembre del 2017 y el halving fue en julio del 2016, más o menos un año y medio después. Después de ese máximo histórico, el precio volvió a caer y se situó nuevamente en los $3.000 aproximadamente. Luego viene una subida, un periodo más o menos de tendencia alcista, hasta que caemos al siguiente halving de mayo del 2020. En este punto, una vez superado, dense cuenta cómo el halving fue en mayo y más o menos en octubre, unos 6 meses después, viene una siguiente subida bastante, bastante fuerte, que lo llevó hasta el pico del 2021 en los $69.000 aproximadamente, y de vuelta una caída que lo trajo hasta los 15.000. Esto fue el ciclo anterior y aquí me voy a parar un momento para explicarles algo. Ya es claro ver cómo unos meses después del halving, el precio de Bitcoin se dispara de una manera bastante fuerte. Y la línea verde muestra el momento en el que Bitcoin llega a su máximo anterior. ¿Qué quiere decir con esto? En el halving previo, vamos a colocar como ejemplo el halving del 2016. Después del halving logra un punto alto cerca de los $20.000, ¿cierto? Después de eso viene una corrección bastante fuerte que tumba el precio de los 20.000 casi a los $3.200. Tiene un periodo de consolidación de precio hasta que llega el siguiente halving y pasado el halving el precio empieza a recuperar y a subir nuevamente. El punto verde, que más o menos se dio para diciembre del 2020, es el punto en el que Bitcoin toca su máximo anterior. Si se fijan acá, venga, les voy a hacer un dibujito. Aquí fue el máximo anterior en el 2020, en el 2017, perdón, y en el 2020 toca nuevamente ese máximo para romperlo al alza. Y dense cuenta lo que pasa con el precio cuando llega, perdón, vamos a borrar esto, que se me fue aquí de más. A ver, listo. Dense cuenta lo que pasa cuando el precio llegó a su máximo anterior. Resistió un poquito, estas son velas semanales, o sea, ahí estuvo más o menos una, dos, tres, más o menos 2 meses, unas 8 velas ahí, y después de que rompe el máximo anterior, viene una subida que lo llevó de los 20.000 a los 69.000, más o menos se multiplicó por 3 y algo, casi por 3.5. Si echáramos para atrás, vamos a ver exactamente el mismo patrón, se lo voy a mostrar rápidamente, solamente para dejar claro cómo se repite. Se van a dar cuenta ustedes el punto en el que pasado el halving, Bitcoin
De vuelta, les voy a mostrar, este era el máximo anterior del ciclo pasado, que había sido como en mayo del 2011, y pasado el halving, cuando vuelve a tocar ese máximo en este punto de acá y lo rompe, lo que viene es una subida bastante considerable de los $32, de los $32 a aproximadamente los 12.000. Eso ya es una subida muchísimo, muchísimo más fuerte. Así que lo que les quiero mostrar con esto es lo siguiente. Ya nos vamos dando cuenta cómo los patrones se repiten. Pasa el halving, toca su máximo anterior, rompe y viene la subida más fuerte de todo el ciclo. En el presente tuvimos una particularidad bien interesante. El halving todavía no ha pasado. Estamos a más o menos un mes de que suceda. Y la línea verde que ustedes pueden ver acá era el máximo anterior de $69.000. Si Bitcoin hubiera respetado su patrón cíclico, este precio de 69.000 no debería haberlo tocado sino hasta unos meses pasado el halving, es decir, por allá para agosto o incluso septiembre de este año. De ahí la razón por la cual Camilo Manrique en el episodio anterior, que estábamos en $52.000, decía que lo más probable era que hubiera una corrección, es decir, que cuando estábamos acá en 52 el precio debería haber descendido un poco, haber caído por allá a los 45, a los 40.000, pasar el halving por allá abajo y después del halving empezar a recuperar para tocar un máximo, para buscar nuevamente el máximo anterior en 69.000 y ahí sí romperlo. Este punto es clave por algo. ¿Qué pasó en este periodo para que Bitcoin subiera antes de lo previsto? Hay una noticia fundamental, súper importante, y es el tema de los ETFs. ¿Qué son los ETFs? Vamos a explicarlo acá de una manera muy sencilla. Es un término que ya habíamos explicado cuando estudiamos la bolsa de valores. Los ETFs son fondos cotizados en bolsa que te van a permitir a ti invertir indirectamente en un activo. Vamos a colocar un ejemplo, el oro, que es uno de los ETFs más comunes. Antes de existir el ETF del oro, si tú querías invertir en oro, tenías que ir literalmente a una joyería, a un lugar donde comercializaran oro y comprar una barrita, un lingote, bueno, lo que pudieras, y irte y guardarlo en tu casa. Ahora bien, cuando sale el ETF del oro en el año 2004, si no me equivoco, ya no era necesario hacer eso para invertir en oro. Tú podías, a través de un activo en la bolsa de valores con un banco, comprar una participación en el mercado del oro, sin necesidad de tenerlo físicamente contigo, porque ese activo financiero lo que iba a hacer era imitar y seguir el precio del oro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el petróleo. Tú quieres invertir en petróleo, tú no tienes que ir a una gasolinera y comprar 20 galones de gasolina y guardarlos en tu casa. Eso no tiene ni siquiera sentido. Pero tú sí que puedes comprar acciones o ETFs del petróleo en la bolsa de valores y vas a estar expuesto a los cambios de precio en el petróleo y pasa lo mismo con muchos activos, con empresas, con el SP 500, con la plata. Pues bien, recién este año las grandes compañías como BlackRock, Fidelity, ARK, bueno, muchos gestores de ETFs solicitaron a la SEC la autorización para sacar el primer ETF de Bitcoin hasta el momento. Ese ETF fue aprobado hace apenas 2 meses, en el 11 de enero del 2024, y eso significó que muchas personas que no compraban Bitcoin directamente pudieran empezar a hacerlo a través de ese ETF. ¿Y el negocio cómo funciona? Si los clientes de los ETFs compran $1.000.000 en Bitcoin, el gestor del ETF, vamos a decir BlackRock, está obligado a ir a comprar el equivalente a $1.000.000 en Bitcoin para respaldar esa inversión. ¿Qué hizo esto? Que la demanda de la moneda se disparara un montón. Hay que entender que hay muchas personas hoy en día que no saben cómo comprar Bitcoin, porque no es sencillo. ¿Qué se requiere para comprar Bitcoin? Tienes que crear una cuenta en un exchange, que muchas veces en muchos países ni siquiera son legales. Tienes que inscribirte, tienes que fondear tu exchange, comprar dólares digitales y con esos dólares cambiarlos por Bitcoin. Eso representa que tienes que tener unos conocimientos previos para poder hacer eso.
y hay unas barreras, pues, de confianza, por lo menos que hay que superar, porque tú no tienes la confianza que el exchange sea seguro. Después de eso, la forma de fondearlo, no todos te permiten conectar tu banco ni comprar con tarjetas de crédito. La manera más común de hacerlo es a través del comercio P2P. ¿Y eso qué significa? Yo le compro las monedas a otra persona que me las ofrece por el exchange. Y si la persona me dice: "¿Sabes que te vendo $1000 cripto?", tú tienes que enviarle la plata del primero a través de una transferencia bancaria normal, y después de que él reciba la plata, te libera los fondos. Eso al comienzo es un poquito creepy, entre comillas, y da un poquito de miedo. Entonces, no todas las personas están dispuestas a hacer eso. Ahora, no solamente es cómo comprar Bitcoin, después es cómo mantenerlo, dónde almacenarlo, cómo venderlo de vuelta, cómo retirar el dinero de los exchange y sacarlos a tu cuenta de banco. Todos esos procedimientos no son difíciles, pero tampoco son tan de sencillos y requiere que te prepares y que busques y que investigues un poco. Y lo más importante de todo, si tú llegas a cometer un error, por mínimo que sea, la posibilidad de perder dinero, de perder tus fondos es bastante alta. Así que invertir en Bitcoin directamente requiere que seas curioso, que te guste la tecnología y que estés dispuesto a aprender. Ahora, eso no todas las personas están dispuestos a hacerlos. Hay mucha gente que le da miedo, que le da pereza, que no entiende, así que sencillamente por esa razón no invertían en Bitcoin. Ahora, con los ETFs es diferente, porque ahora con el ETF tú puedes ir con tu banco, con tu asesor financiero y decirle que quieres comprar el ETF de Bitcoin y te lo van a ofrecer con toda la seguridad, con todo el respaldo que te dan estas instituciones que son enormes, incluso los bancos. Otra ventaja del ETF es la parte fiscal. No es tan claro cómo vas a declarar los impuestos cuando tienes ganancias en criptomonedas. En muchos países ni siquiera es legal y hay muchos vacíos y huecos fiscales y todavía no es tan claro cómo proceder. Con los ETFs ya es muy sencillo, porque sencillamente, de acuerdo a la cuenta que tú abras, ya vas a saber cómo o qué tipo de impuestos vas a tener que pagar y los gestores de los ETFs se van a encargar de todo eso por ti. De manera que era una forma muy interesante de abrirle el mercado de Bitcoin a muchísimas personas, incluso instituciones que no podían invertir en Bitcoin antes por no querer, pues, lidiar con todos estos temas. Después de la creación de los ETFs, el precio de Bitcoin empezó a subir y a subir porque, claro, el dinero empieza a entrar de manera masiva en un activo que ya es escaso de por sí y que aparte, como ya te expliqué, en apenas un mes viene el halving y la oferta se va a reducir a la mitad. De 900 Bitcoin que producimos al día, vamos a pasar a producir solamente 450. Entonces, si tú sumas la demanda de estos Bitcoin, de todos los ETFs, más del pool del mercado en general que ya venía invirtiendo, si los sumas con la oferta que se va a reducir a la mitad, por ley de oferta y demanda, van a venir precios muy, muy por arriba. Ahora bien, cuando Bitcoin rompe su máximo histórico en los 69.000 en este caso, como lo está haciendo justo con esta vela del gráfico semanal, ¿qué es lo que pasa? Ya les mostré en el pasado. Apenas Bitcoin rompía su máximo histórico, lo que venía era una subida bastante fuerte, llevándolo a buscar máximos muchísimo más arriba. ¿Qué se espera cuando rompa ahora que está rompiendo el máximo anterior? Que venga una subida bastante, bastante, bastante pronunciada. ¿A dónde lo puede llevar? Estamos hablando de un terreno desconocido, completamente de especulación. En el video anterior con Camilo Manrique yo proponía que puede llegar incluso a los $200.000 por acá arriba, algún punto por acá que ya tengo que agrandar mucho la pantalla para poderlo ver. Camilo proponía 130.000. Todos podemos tener opiniones diferentes. Lo que sí es cierto es que casi cualquier persona que estudie gráficos, que sepa del tema de criptomonedas y de Bitcoin, va a coincidir en que seguramente va a ser un precio muy por arriba de $100.000, 130.000, 140.000. Ahora bien, es momento de comprar Bitcoin. Al hacer este análisis y darnos cuenta que en el momento en el que Bitcoin rompe el máximo anterior es cuando más sube, la respuesta evidente sería sí. Sin embargo, ten en cuenta que por estar en precios tan altos y tan empinados, y como vimos en algún ciclo pasado, tocado el máximo, hay mucha gente que empieza a vender y pueden venir correcciones. Entonces tienes que preguntarte básicamente, ¿cómo te vas a sentir emocionalmente si tú inviertes acá en 70.000 y Bitcoin te cae a 60.000 o a 50.000? ¿Vas a salir corriendo a vender porque vas a pensar que se va a cero o vas a aguantar a que se recupere y siga subiendo?
Otra pregunta que debes responderte, ¿cuándo piensas venderlo? Si tú vas a comprar aquí porque necesitas la plata la próxima semana o el próximo mes, no lo hagas, es el peor punto para comprar. Ahora bien, si tú puedes aguantar y vas a decir, no, me voy a esperar un año, me voy a esperar 2 años, no tienes ningún problema, muy seguramente el activo se va a seguir valorizando. Eso sí, recuerda que esto no es un consejo de inversión ni recomendación de inversión porque tú mismo tienes que saber cuál es tu situación financiera, tienes que saber cómo está tu flujo de efectivo, tienes que saber cómo está tu situación de deudas, tienes que saber cuánto tiempo puedes esperar y sobre todo tienes que conocerte a ti mismo. Cuando uno se mete a jugar con los mercados financieros, sobre todo en el tema de las criptomonedas que son muy volátiles, es muy difícil manejar la emoción que se siente cuando empiezas a perder dinero. Si tú compras en 70.000 y ves que va a 60.000, esa sensación de pérdida es muy difícil de controlar. Y si no la controlas, vas a salir a vender. Y es ahí donde vas a perder dinero y es ahí donde mucha gente pierde plata. Por otro lado, si tú compras y ves que empieza a subir, a subir, a subir, a ganar, pues también vas a tener como la sensación de querer vender demasiado rápido. Y una vez vendas, te vas a dar cuenta que el precio sigue subiendo y entonces te vas a desesperar y vas a ir a comprarlo después más caro. Por eso es muy importante que te conozcas muy bien y que tengas un plan y una estrategia definida. Las criptomonedas, Bitcoin o cualquier criptomoneda no se compran al azar. Tienes que tener una estrategia, tienes que seguirla y tienes que saber por qué estás comprando en el punto y muy importante saber dónde quieres vender y más o menos en qué lapso de tiempo quieres hacerlo. Y por último, y para cerrar este episodio, quería contarles también algo muy importante, por lo cual te estoy haciendo esta comparación del momento que rompe máximos, y es por lo siguiente. En este momento, en este punto, apenas se está rompiendo el máximo anterior. Es decir, que lo que se viene es una flecha para arriba. Va a seguir subiendo y es bastante, pues, históricamente es lo que siempre ha hecho. Ahora bien, el error que yo cometí hace 3 años, en el 2021, y que sé que mucha gente cometió, fue precisamente comprada en este punto. Vimos que llegó a 65.000 y pensamos que iba a seguir subiendo y la realidad es que lo que se venía era la caída. Que no tuvimos en cuenta que el máximo anterior lo había roto por acá en los 20.000. Si hubiera comprado en los 20.000, perfecto, se venía una subida importante. Pero cuando compré 3 veces más caro que el máximo anterior. Hoy en día, si tú compras acá, genial, lo que se viene es subida. Pero si en unos meses o en un año lo ves arriba de $100.000, lo ves en $120.000 y vas a comprar ahí, ten en cuenta que estás comprando el doble de caro que el máximo anterior y lo más probable es que se venga una fuerte caída y termines perdiendo muchísimo dinero. Así que bueno, espero que este episodio, que esta información les haya servido. Por favor, compártanla con amigos, familiares, conocidos a los que tú creas que les pueda interesar. Si de pronto alguien se sintió muy perdido con el análisis de gráficas y un poco lo que hice acá, bien puede enviarme un mensaje. Probablemente sacaremos algún episodio explicando más a detalle cómo leer estas gráficas, qué son las velas japonesas, más o menos cómo interpretar las estructuras que se van armando. En fin, hay mucha información. El análisis técnico es prácticamente una ciencia nueva que tú puedes durar años estudiándola y nunca terminas, porque todo el tiempo vas a encontrar cosas nuevas, vas a encontrar indicadores, medias móviles, como las puedes ver aquí abajo. Hay mucha información que, pues bueno, para este video no era pertinente, pero por supuesto, al que le interese me puede dejar un mensajito por el grupo de WhatsApp. Ya sabes que el enlace está en la descripción del video para que vayas y te unas. Y por ahí me puedes dejar un mensajito si quieres hablar un poco de cómo hacer análisis de las gráficas y con mucho gusto podríamos preparar un episodio. De lo contrario, quédate con la información que Bitcoin apenas está rompiendo el máximo anterior, es decir, su tendencia es fuertemente alcista a largo plazo, es decir, en un gráfico semanal. Vuelvo y te repito, no es consejo de financiero, no es recomendación de inversión, tienes que saber, tienes que tener un plan, tienes que estructurar una estrategia y tienes que saber que si compras en este punto pueden venir retrocesos, pueden venir caídas de un 10, 15, incluso 20%. ¿Y qué vas a hacer si eso pasa? Es una pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Qué va a pasar si mi inversión pierde valor, si el precio se devuelve y me pongo en negativo por un par de meses? Porque no solamente es el hecho que baje, es el hecho de que no recupere rápido. Si compran 70.000 y baja a 50.000 y empiezan a pasar meses, 1, 2 meses y el precio no recupera, ¿qué vas a hacer?
Es ahí donde mucha gente se desespera, pierde la paciencia, vende y después de que vende, prácticamente al otro día el precio se dispara. Eso no es chiste, nos pasa muchísimo, es algo con lo que toca acostumbrarse en el mercado, por eso es que es muy importante tener una estrategia clara. Bueno, hasta aquí este video, no olvides compartirlo, darle me gusta, suscribirte al canal si estás en YouTube y no siendo más, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.